¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este cierre de Sin Excusa 2018, que como ya seguramente lo saben, ha tratado este gran tema que para nuestro país, o que en nuestro país y que en muchas otras regiones del mundo es un verdadero flagelo y genera muchas de las problemáticas sociales que afectan a la mayor parte o a gran parte de los ciudadanos en el mundo. Yo les quiero, en nombre de todos los que realizamos este festival, agradecer la participación activa que han tenido durante toda la semana en todos los escenarios que hemos planteado. Les agradezco que se hayan tenido el tiempo para venir acá a esta universidad que es de todos los huilenses y de todos los colombianos, y que está afrontando en estos momentos un proceso de lucha y de resistencia bastante importante, con el cual por supuesto estamos solidarizados. Quiero decirles hacerles un breve resumen de lo que fue este Sin Excusa durante esta semana. Quiero comentarles que tuvimos más de 30 actividades en 6 escenarios públicos de la ciudad, que proyectamos en todos los colegios o en colegios de todas las comunas, colegios públicos por supuesto y escuelas también públicas de la ciudad, que tuvimos más de 20 invitados y que por primera vez proyectamos en una sala de cine comercial, algo que no habíamos podido lograr y que no significa que desconozcamos que el origen de este proyecto, de esta idea, que afortunadamente ha sido muy bien acogida, sea esta universidad, sino que por lo contrario lo que busca es brindar nuevos escenarios, acercar este proyecto a nuevos públicos y tratar de llevar este proceso de formación a nuevos escenarios, vinculándolo, haciéndolo más cercano a la gente. Quiero decirles también que en el marco de lo que les hablaba hace un momentito, de este proceso de resistencias que viene adelantando la universidad y en general toda la educación pública en el país, unos chicos del Consejo Superior Estudiantil, unos compañeros de esta universidad que hacen parte también de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, nos han pedido unos 5 minutitos para que por favor ustedes, o para explicarles las razones por las cuales la universidad se vinculó a un paro general el día miércoles, y quieren aprovechar este espacio para que ustedes conozcan sus razones. Después de eso continuaremos por supuesto con la actividad, y invitamos a Napoleón, a Marcela o a Néstor a que por favor nos cuenten cuáles son sus razones. Bueno, buenas noches. Como lo mencionaba, mi nombre es Marcela Giraldo Gómez, estoy acompañada por Néstor Baicue y por Napoleón Gómez, y nosotros somos los 3 voceros de la Universidad, 3 de los 4 voceros de la Universidad Surcolombiana ante la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. Para contarles rápidamente y pasar, digamos, a lo que nos convoca el día de hoy, la noche de hoy, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior es una plataforma que articula estudiantes de más de 54 instituciones de educación superior, y que el 27 de octubre de septiembre radicó ante el Congreso de la República, la Presidencia y otros entes gubernamentales unas exigencias ante el Gobierno Nacional. Para el caso concreto, digamos, o los puntos relevantes, más relevantes del pliego, exigimos que se haga una inversión a las universidades de 4.7 billones de pesos. Esto para que las universidades tengan, digamos, los dineros para culminar sus semestres.
Para el caso puntual de la Universidad Surcolombiana, hoy necesitamos 3.367 millones de pesos para terminar el año 2018, pero además de eso necesitamos 14.300 para iniciar el año 2019. Y otro de los puntos es que le damos 10 años de plazo al gobierno nacional, al de Iván Duque y a los venideros, para que salde la deuda histórica que tiene con las universidades, que hoy asciende a más de 16 billones de pesos. No sé si alguno o algunas ha visto, hace alrededor de una hora el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque firmó un acuerdo con los rectores de las universidades. Y el acuerdo al que llegaron es que se va a dar 1.2 billones de pesos, pero se va a repartir en 4 años. En ese sentido, queremos manifestar desde la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior que el paro nacional universitario no se ha levantado, porque el gobierno no se ha sentado a negociar y no ha cumplido con las exigencias. Digamos que esa es como a grandes rasgos la situación que tenemos como Universidad Surcolombiana y a nivel nacional, y pasaría a que mis compañeros terminen como a hacer la contextualización. El pasado sábado se aprobó el presupuesto general de la Nación, en el cual pues quedó claro que el gobierno no tuvo la voluntad política ni el Congreso de la República para cumplir o satisfacer las demandas de la comunidad académica en todo el país. Por eso nosotros hemos tratado de dejar claro que estas exigencias son inclusive más que presupuestales, implican el posicionamiento de un nuevo proyecto de educación superior en el país, implica una reforma a la Ley 30 de Educación, particularmente pues en lo relacionado a la composición de los consejos superiores universitarios, que son los que establecen que hay una incidencia mayoritaria por parte de los gobiernos centrales que ha transgredido los proyectos educativos de las distintas instituciones. Es también la Ley 30 la cual ha condenado a el déficit presupuestal y estructural que tienen las universidades, que asciende a 18,2 billones de pesos. Por eso es que el acuerdo al que han llegado los rectores del sistema de universidades estatales el día de hoy no cumple o satisface esa demanda de necesidad de recursos, y es que tiene mucho que ver incluso con, imaginémonos lo grande que podría ser el escenario en el cual estamos hoy prestos a disfrutar del filme que se va a presentar, ¿sí? Necesitamos mejores condiciones en nuestras universidades, particularmente en la Universidad Surcolombiana, y nosotros queremos llamar también a aprovechar el escenario, ya que recientemente se da el acuerdo, a tomar con calma el acuerdo que se ha firmado por parte del SUE y a seguir haciendo parte de los procesos asamblearios, porque es que en nuestra universidad tenemos muchas más demandas. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la forma en que se designan los decanos y los rectores en nuestra universidad, no estamos de acuerdo con la cuantiosa tabla de matrículas que causa que muchos de los hoy presentes acá estudiantes tengamos que pagar más de 1 millón de pesos de matrículas. Entonces, vamos a continuar desarrollando este proceso que no es el cese de las actividades académicas, sino por el contrario es llamar a la diversidad de la academia, pero de cara a la sociedad surcolombiana, de cara al municipio de Neiva, y vamos a continuar con las experiencias y las expresiones de movilización social que estamos construyendo a partir de la próxima semana, e inclusive este fin de semana seguiremos proyectando las actividades. Saludarlos. Hemos venido pronunciando permanentemente de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los saberes ancestrales, de reivindicación de nuestros conocimientos, saberes ancestrales, y que nosotros también, frente a la crisis que tienen las universidades públicas, solicitamos el apoyo de las organizaciones propias que tenemos aquí en el departamento, de los cuales cómo vamos a apoyar, cómo vamos a enfrentar frente a esta crisis que tienen las universidades públicas, porque bien sabemos que la fuerza pública no está a favor de los estudiantes. Por lo tanto, nosotros también, como tenemos otras dinámicas, otros grupos que nos favorecen, que nos colaboran, entonces frente a ello tenemos el apoyo del Consejo Regional Indígena del Huila. Y lo otro es de que nosotros no estamos conformes con el acuerdo de los rectores con el gobierno.
porque solamente, como mencionaba la compañera, solamente es 1,2 billones para 4 años y nosotros estamos exigiendo 4,7 billones para la base presupuestal y específicamente para la Universidad Surcolombiana 3.367 millones. Entonces, muchos de los estudiantes están diciendo que ya hay una financiación a las universidades públicas. No, no hay financiación, por lo tanto vamos a seguir firmes y vamos a seguir movilizando, por lo tanto llegará el momento de pasar del paro pacífico a un paro que realmente dé unas respuestas concretas frente a lo que estamos exigiendo. Mucho más ahí, bye bye. Bueno, una de las secciones del festival que se ha venido consolidando durante los últimos años es la competencia nacional de cortometrajes, que inició siendo una competencia de carácter local, pero que gracias a la acogida que ha tenido decidimos ampliarla y hoy en día recibe trabajos de diferentes partes del país. En ese sentido, hemos tratado de brindarle transparencia y de brindar condiciones de equidad para que todos los realizadores jóvenes que envían sus producciones estén en las mismas condiciones y puedan participar, digamos, de una forma más democrática. Para hacer eso de esta manera, hemos nombrado a 3 jurados independientes. Ellos son Armando Rusi, que es experto en teoría e historia del cine alemán y cine brasilero, a Augusto Bernal, que es sociólogo y director de la Escuela de Cine Black María, y a Jerónimo Rivera, quien es comunicador social y periodista, especialista en dirección escénica para cine y televisión. Ellos analizaron más de 80 cortometrajes que nos los hicieron llegar a la convocatoria, y de esos seleccionaron 18 en la selección oficial, 10 de la categoría ficción y 8 en la categoría documental. Estos 3 jurados que les acabo de mencionar determinaron que el ganador de la Competencia Nacional de Cortometrajes 2018 en la categoría ficción es el cortometraje Buena Fe del departamento de Cundinamarca. Este cortometraje se realizó bajo la dirección de Sandy Gómez Rojas y Camilo Restrepo y se centra en la perspectiva de una mujer. Ella es una espectadora dentro de la oficina de un político. Allí vemos cómo la corrupción, la burocracia y la política se entrelazan para apropiarse de la tierra. Estos 3 jurados también determinaron que el jurado ganador en la categoría documental es el titulado Ellos o Ellas del Departamento del Atlántico. Casualmente es el que acabamos de ver en esta presentación, antes de iniciar estas palabras. La sinopsis de este cortometraje dice lo siguiente: el 30 de diciembre se llevó a cabo la pelea por la equidad de género. Brandon San Juan y Brian Romero se enfrentaron en la última presentación de la noche. Estas 2 realizaciones recibirán un galardón y recibirán un premio por $1 millón de pesos que les haremos llegar. Ahora, luego de toda esta presentación, vamos a dar paso a la actividad en el día de hoy, que hemos titulado Imagen País. Es una actividad en la cual estará el cineasta Juan Carlos Melo, la periodista Juanita Vélez y la actriz y presentadora María Cecilia Sánchez. Ellos estarán moderados por Carlos Ernesto Gómez. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Una vez finalizada el conversatorio, vamos a abrir el espacio para hacer unas 2 o 3 preguntas solamente y así finalizar con la proyección de la película Pájaros de Verano. Mientras se acomodan nuestros invitados, yo les quiero, por favor, pedir que
no reservemos tantos espacios. Aquí veo, por ejemplo, 3 sillas que están vacías, allá veo otras 3 que están vacías, para que por favor respetemos el tiempo de las personas que llegaron un poquito antes y se tomaron ese trabajo. Sí, muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches para todas y para todos. Muy contento de estar aquí en Sin Excusa. Por supuesto, agradecerle a los organizadores la invitación y muy contento de poder estar aquí con sus mercedes para que discutamos un poco sobre eso que se llama cine y narcotráfico, digamos, el narcotráfico en el cine. Pero como veníamos hablando hace un rato, la propuesta es que hoy abordemos un poco el asunto desde la perspectiva del espectador. Hay un cliché que dice que los colombianos, espectadores de cine colombiano, básicamente estamos hartos de ver películas que hablan sobre el narcotráfico, que por supuesto son extensivas al asunto de la violencia, pero que digamos que ya no queremos mostrar de Colombia eso, pero la propuesta es que pensemos en el espectador colombiano, no como nos ven afuera o la preocupación que hay hacia afuera, sino cómo el espectador colombiano puede o no cambiar una realidad estructural y concreta como el narcotráfico y sobre todo en nuestras regiones. Entonces un poco vamos como a intentar dar la vuelta. ¿Quiénes serían los protagonistas? Juanita, para ti la pregunta. ¿Quiénes serían los protagonistas de una película regional del sur colombiano que se ven afectados por el narcotráfico, en el entendido que el narcotráfico es un término que minimiza o digamos generaliza un complejo problema, un complejo con muchas aristas y de muchas formas, ¿cierto? Pero ¿cuáles serían esos protagonistas que realmente podrían contar el sufrimiento de la región o las repercusiones que tiene el narcotráfico en una región como la nuestra? Bueno, muchas gracias por la invitación y un honor estar con ustedes acá. Yo creo que un protagonista o unos protagonistas que harían falta para mapear el problema del narcotráfico podrían ser los pequeños cultivadores de coca. Yo de eso hablé ayer, pero creo que el cine y la manera como ha mirado el narcotráfico se enfoca demasiado, yo creo que en las ciudades y como en la problemática más de los eslabones de arriba, ¿no? Y creería que tratar de mirar esa realidad compleja de los cultivadores y de ese eslabón más débil de la cadena podría aportar una mirada mucho más compleja de la región sobre el tema del narcotráfico, que vuelves tú y dices, sí, claro, es un término como que no logra abarcar la complejidad del problema, pero me parece que si el cine tratara de tener esas miradas, aportaría un poco más en esa construcción para que el país entienda que no es solamente ese eslabón de arriba o los eslabones de arriba los del problema, sino que también hay esta otra realidad que es buena parte del país, ¿no? También los cocaleros. Esta pregunta va más para María Cecilia, que entonces por su trabajo y su actividad de actriz tiene que abordar claramente eso del ser humano, ¿no? De quiénes somos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú esos protagonistas en un cine que de una u otra manera utiliza unos clichés sobre el asunto del narcotráfico y que se centran sobre todo como en el asunto violento, en el asunto además cultural del dinero fácil, no sé, ¿cómo le propondrías tú a un director como Juan Carlos, por ejemplo, abordar esos dramas humanos que implica el vivir en las regiones desde eso que tú conoces y has experimentado mostrando en Colombia el asunto del narcotráfico? Bueno, desde luego hay una cosa que tiene que ver mucho con el trabajo del actor. Por más que uno quiera contribuir a un proceso que enriquezca un proyecto,
las películas están en la cabeza de los directores y en los autores, que a su vez también tienen una libertad creativa, porque son como los que comunican y desde el punto de vista desde el cual quieran comunicar. Nosotros los actores, por mucho que podamos aportar en los procesos, también tenemos que aislarnos del proceso, digamos, de hacer un juicio personal sobre una obra artística. Nos pasa mucho como a los médicos o a los psicólogos con la familia, ¿me entiendes? Los personajes no los podemos juzgar, porque si juzgamos un personaje estaríamos haciendo mal el trabajo. Me refiero, estaríamos poniéndonos, uno tiene que poner mucho de sí, pero alejarse un poco de ese juicio, porque si no estaríamos modificando la obra de un autor. Ahora bien, es interesante también de pronto que tu experiencia personal, ¿no?, de alguna manera poder filtrar o sea, yo creo que el punto de vista o el alma de uno, aunque uno trate como de alejarse del trabajo, hay algo o un sitio desde el cual uno decide hacer las cosas que está implícito. Entonces, pues eso puede ser, digamos, como el aporte de uno como actor. Otra cosa también es que estos espacios, como los espacios culturales en donde uno puede compartir, pues son los espacios como idóneos también para uno mostrar cuál es su punto de vista y su opinión, y es ahí en donde uno tiene la oportunidad de encontrarse con muchos artistas, con muchos guionistas, con muchos directores, en donde uno puede compartir la experiencia personal de cada ser, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho algunas películas, bien lo mencionaba cuando vimos Pescador, era un poco las películas que me tocaron en la década pasada, eran como los reflejos que los autores querían mostrar, y básicamente fueron las películas que tuve que hacer, ¿no? Nosotros no tenemos una industria como para decir, algunos actores sí, pero es como, escojo personajes, pues no, era lo que estaba pasando en ese momento. Muchas películas sobre el narcotráfico, muchas películas sobre la guerra, nuestra especie de guerra civil que hemos vivido durante tanto tiempo, tan dolorosa, que igualmente creo que sí es importante seguir retratando, porque como hablábamos anteriormente con Juan, tampoco es que haya tanto. O sea, seguramente hay más películas del Holocausto y del episodio nazi en Alemania que películas de narcotraficantes en Colombia, seguro. Pero lo que pasa es que lo que sí estamos es muy cansados de nuestra propia sociedad y nuestros propios procesos, y eso es lo que nos tiene así. Entiendo que en cierto aspecto construyen, y de muy mala manera, porque heroizar un proceso tan complejo como el que ustedes hablan y no visibilizar el proceso de la provincia también es un grave error. Yo lo vivo y también lo he padecido mucho. Yo soy caucana, mi padre fue un hombre del Cauca, yo crecí más en la zona rural que en la ciudad y luego me trasladé a la ciudad. Y siempre vi un punto de vista demasiado citadino del conflicto en los años 90, cuando llegué a Bogotá, y en el año 2000. Pero también lo he vivido como colombiana en el exterior. Pienso que la única manera de aportar desde el sitio de nosotros es quizá aportando a la desinformación. Porque el juicio, el prejuicio y el punto de vista como unilateral de cualquier situación tiene que ver mucho con la falta de información sobre una situación. Entonces, ante nuestra manera de ser, en donde todos de alguna u otra manera, por toda nuestra historia sociopolítica, nos hemos imbuido en una cultura muy reactiva, somos muy reactivos y nos ofenden profundamente estas cosas. Nos ofende que nos hablen de narcotráfico, nos ofende si estamos en la ciudad y alguien dice, no, es que llegó Uribe y todo mejoró, el del campo no pensará lo mismo, el de la ciudad sí lo pensará, no, es que el narcotráfico no sé qué. Entonces son demasiados puntos de vista, y si nos vamos afuera nos dicen, no, colombiano, coca, no sé qué, y nos joden el alma. Pienso que la manera en la que podemos cambiar un poco ese paradigma es tratar de informar al otro desde un punto de vista muy compasivo. Me parece, es como, ok, cocaína, tal, Colombia, y es como, oye, no, igual no solamente es esto,
Igual si yo tengo la información y la posibilidad de ilustrar al otro, puedo darle un poco la vuelta y aportar hacia un proceso un poco más coherente, porque no es, digamos, sí responsabilidad, pero no es culpa del otro que nos señalen, y si somos señalados, pues uno poder abrir un poco los ojos a que el otro, el de la ciudad, tenga el punto de vista del campo, y a que la gente fuera tenga el punto de vista de nosotros como país desde muchos puntos de vista, para que no haya una cosa tan sesgada. Como actores tratamos eso, creo, también. Muchas gracias, María Cecilia. ¿Me permites entonces hacerle la pregunta a Juan Carlos? Por favor. ¿Ah? Te permito. No, es que me das la introducción perfecta para precisamente hacer esa pregunta, y es él como director, y conociendo entonces un poco pues cómo se ha venido tratando este tema dentro de la cinematografía colombiana. Primero es si es cierto que hay tantas películas que hablen sobre el narcotráfico, y segundo, si las están abordando, si la cinematografía colombiana, pues si se puede hablar de esto, o los autores cinematográficos colombianos están abordando de una manera que realmente, como dice María Cecilia, contribuya a una reflexión interna más que plantearlo a nivel mundial, aunque por supuesto es una discusión que podría plantear a nivel mundial, pero digamos en Colombia, con nuestra particularidad, con el conflicto armado en medio de todo el asunto, y esto como gasolina para esto, ¿será que la cinematografía colombiana o algunos autores lo están haciendo de la manera que permitan una reflexión, que permitan una información suficiente o contextualización sobre el tema? Es complejo, ¿no? Es que el conflicto armado se lo puede mirar desde muchas maneras. O sea, cada artista tiene su forma de contar una historia, y puede tener puntos de vista. Puede ser un punto desde la izquierda, desde la derecha. Entonces es un artista. Entonces me preocupa más es que los personajes se manejen de una manera más, o sea, para no caer en el cliché del narcotraficante común o de las personas que trabajan en ese mundo. Creo que es bueno desarticular al personaje de ese mundo y ponerlo en un contexto histórico, político y social. Es la única manera de sacarlo de la caricatura. Pues en mi película yo traté de hacer eso con el campesino, que era un cultivador, y su hijo, y lo puse en un contexto social. O sea, hay más factores, había guerrilla, paramilitares, había un narcotraficante, pero ellos sí estaban como en lo común que vemos siempre en las películas. Pero me arriesgué a trabajar con los niños y mirar cómo un niño está en un mundo de narcotráfico, y el espectador mire otra faceta, como te digo, sacándolo del contexto, poniéndolo en un contexto social, político e histórico. Eso creo que es como la clave. Recordarles aquí al público que por supuesto su intervención es bienvenida. Ustedes pueden preguntar o bien opinar sobre lo que estamos conversando, y en ese sentido quiero entonces plantear una pregunta en general para quien quiera responderla o buscar dar alguna respuesta a esa pregunta, y es: ¿será real eso que el espectador colombiano no tiene la formación y la información suficiente para tomar decisiones, o no se siente inmiscuido dentro de la problemática que nos aqueja como el narcotráfico, y por consiguiente se ve hastiado entonces de ver esas películas que pareciera que algunas de ellas solo buscan entonces el entretenimiento, entendido como que la violencia y la dramaturgia que se muestra allí parece que vende muy bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Y tú qué opinas? Pues no, yo no creo que parta de una necesaria desinformación de la gente. Yo creo que sí hay como una sensación de que el cine colombiano pues tiene como esta sobreexploración de ese fenómeno, pero también yo creo que hay un montón de cine independiente y de apuestas que la gente no ve, precisamente porque no llegan a esa escala como comercial,
para darse cuenta que hay otras miradas, ¿no? Entonces, no creo que sea un problema de desinformación, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía María Cecilia, de tratar de, pues de aportar desde otros ángulos y de, si uno recibe este tipo de comentarios, no tomársela de una forma reactiva, como ella decía, sino intentar de alguna manera desde el cine, ¿no? Desde la actuación, desde el periodismo, desde los oficios que abordan este problema, intentar contrarrestar pues esa desinformación y tratar de ofrecerle nuevos ángulos y otros puntos de vista a los espectadores y a los lectores. ¿Será que el público regional es distinto a ese público que se encuentra en las ciudades y por consiguiente esos productos comunicativos no llegan a esos estándares precisamente por eso, o a qué se deberá? Hay una cosa que quería como recalcar de todo esto, que hay una realidad, porque digamos que la gente dice, sí, es que el cine nacional, pero la pregunta es, ¿cuántas personas van a ver el cine nacional? ¿No? O sea, realmente, ¿cuál es el efecto masificador de esa realidad desde el punto de vista de la cinematografía? Porque también tengo entendido que la cinematografía nacional, debido a todo el proceso, eso es muy difícil, el tema de distribuir una película, él lo sabe perfectamente lo complicado que es, llega a muy pocas personas. Entonces, es curioso, yo no quiero culpar ni señalar, pero estaría bien también saber qué de todo este ruido lo genera el cine, que de todo este ruido lo genera, por ejemplo, otra clase de audiovisuales o la televisión. Porque hay una cosa muy distinta que no se nos puede olvidar, y es que el cine es una escogencia. Muy pocas veces se pasan películas nacionales, a no ser que sean en Señal Colombia, por ejemplo, o en los canales privados. Y no estoy haciendo como una crítica directa a las producciones de los canales privados, pero la diferencia entre el cine es que tú tienes que pagar por ver una película que de antemano lees una sinopsis, y la televisión se te mete en la casa de manera gratuita. Entonces, de que tengamos muchos ejercicios de audiovisuales distintos es otra cosa, pero a veces la gente se va muy también en contra de la industria cinematográfica, que además es, número uno, pequeña, y número dos, realmente tiene menos alcance que otros medios. Entonces, realmente es una temática que ha estado acompañándonos no solamente en el cine, no solo en la televisión, sino también en la radio, bueno, hasta en los corridos prohibidos y en la música. O sea, es una cosa que realmente, para que tengamos la posibilidad de cambiar la visión, tenemos que generar un cambio muy grande desde nuestro punto de vista como espectador y como oyente y como lector, hacia querer generar otras dinámicas y hacia mirar a otro sitio. No solamente es el cine, o sea, es en general nuestra cultura que está imbuida de eso, que yo creo que si empezáramos a cerrar la ventana a cerrar la ventana hacia esa información, también dejaría de permearnos tanto en nuestra vida cotidiana y dejaríamos de vivir un poquitico como con tanto miedo, y con tanto miedo a hablar de ello, y con tanto miedo a verlo desde otro sitio, creo yo. ¿Qué tanto, perdona? Oh. Sí. Hola. Ya va. Gracias. Ya va. Primero, agradecer a ustedes por esta compañía tan maravillosa, enseñarnos algo de lo poco que hacemos nosotros como colombianos, y es ver cine colombiano, ¿sí? Siempre vemos es Hollywood y no bajamos de ahí. Entonces, muy bacano, muchas gracias por incentivar esa tarea tan bonita y tan difícil que es acá en Colombia. Yo tengo una duda en cuanto a ese auge que ha venido naciendo en los artistas, productores colombianos, y es de hacer del narcotráfico, digamos que un tiquete que vale muchísimo, porque es lo que más se ve hoy en día, ¿sí? Pero a mí me queda una duda, y es, ¿cuál es el fin de realizar una película en la que se tenga que visibilizar el narcotráfico? Porque entiendo que para una película se gasta mucho dinero, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿por qué
el director de esta película no toma ese dinero y lo invierte, digamos, en algo más bonito que puede ser, no sé, los niños que se vieron maltratados con el narcotráfico, una idea, ¿no? Pero ¿por qué hacer de este tema tan perverso, digámoslo así, sí? Porque es un tema que ha traído muchísima maldad, ¿por qué hacerlo tan grande, no? ¿Por qué hacer a esta persona el centro de atracción, no? Entonces, es decir, ¿qué es lo que se quiere con el cine colombiano cuando ponemos una serie de películas como estas? ¿Llamar la atención verdaderamente del colombiano o llamar la atención económicamente? Hay dos cosas, o sea, pues en mi caso particular yo quería contar una historia de mi contexto. O sea, yo soy víctima directo del conflicto armado, entonces tengo derecho a contar la historia y pues como sé hacer cine, o pues es a la herramienta que tengo al alcance, lo hago así. Si fuera escritor lo hiciera con canciones con libros, si fuera músico con canciones, pero de alguna manera expresar eso y como ciudadano también lo podemos hacer, o sea, y como les decía ayer, o sea, una manera de expresar, por mínimo que sea, es votar con conciencia. Yo como soy artista, pues hago una película que no es fácil, me gasté 10 años, quedé endeudado y todo, y ya hice un aporte. O sea, más fácil es salir a votar que hacer una película, pero la realidad está ahí, no la podemos echar a un lado. El artista toma de lo que hay alrededor. O sea, y el problema es que no tomemos distancia crítica frente a lo que vemos. O sea, pero es necesario hacer películas o mostrar de alguna manera lo que está pasando. Y mucho más si es independiente, porque el cine independiente, como decía María Cecilia, es muy difícil de sacarlo. Tenemos que ser críticos con lo que hay, con lo que llega masivamente. Con la televisión y mirar por qué hay un peligro ahí, porque por ejemplo el protagonista de muchas telenovelas es el narcotraficante o el paramilitar, y el espectador tiende a identificarse con el protagonista. Entonces cuando le va a pasar algo malo al protagonista, uno como que dice, no, que no le pase, que se salve, y empieza a ponerse del lado de él, y no pasa eso con la víctima. Había una novela de los Castaños, y ellos cuando mataban gente uno no sentía nada cuando mataban a los campesinos. Entonces sí tenemos que tomar distancia crítica frente a lo que estamos viendo, y pues yo creo que se logra eso con otras actividades culturales y enriqueciéndonos, y eso a la vez también nos sirve como para elegir bien cuando tenemos que votar y cosas así, ¿no? Otra pregunta del público. Buenas noches, mi nombre es Ana María, estuve en el conversatorio anterior y me surgió una pregunta y es la apuesta del cine colombiano. Bien sabemos que el cine colombiano parte de las realidades del país, ¿cierto? Y pues no es un misterio que el narcotráfico nos ha golpeado supremamente duro. Pero entonces, más allá del marco global, quiero enfocarme en el micro. Como lo decía ahorita Juanita, ¿cómo el cine colombiano puede influir en la dinámica sociocultural de la narcocultura como tal? ¿Sí? ¿Cómo podemos reproducir, independientemente de que el cine llegue o no a la casa colombiana típica de un barrio de estrato bajo, en caso tal, digamos, llegara la película de narcotráfico y se evidenciara la típica chica que quiere conseguir senos, todo operado, quiere conseguir todo fácil, y este tipo de dinámica se puede reproducir? Entonces, ¿cómo desde el cine colombiano podemos apostar a algo más
que el narcotráfico y reproducir esta dinámica narcocultural. Gracias. Pues creo que puede contribuir en la manera que la industria cinematográfica crezca y cambie. Digamos que nosotros tenemos muy poca, lo que contaba anteriormente, creo que es la única manera. O sea, nosotros tenemos muy poca experiencia como industria cinematográfica, tenemos pocos años, aunque es verdad, y no miento, que se hicieron muy buenas cosas en la época silente, el cine nacional también, pero como industria no son más de 2, 3 décadas, y eso es una distancia muy grande a países como Argentina, Brasil, incluso México, que es impresionante la producción. Entonces, que se sigan haciendo, digamos, historias sobre nuestras realidades, pues es evidente que se van a seguir haciendo y es justo que se hagan. Y es justo que los autores también tengan derechos sobre sus obras artísticas, ¿no? O sea, es así, es arte, es, sobre todo cuando es independiente, cuando se hace porque se quiere realmente, pero también en cuanto el músculo y la industria crezca, que es justamente lo que está pasando, yo creo que al menos no es que cambie las temáticas, pero sí la paleta o el abanico crece, y al crecer pues hay otras personas que tienen voz y que empiezan a expresarse, y créeme que hoy en día las hay. Uno de los temas más difíciles del cine es la comercialización, y es básicamente, hay muchas películas que se producen y de hecho que se van a festivales que no se ven a nivel nacional, porque la proyección cinematográfica es un negocio muy grande, con lo que la industria, la pequeña industria y la industria nacional también sufre. Yo, por ejemplo, acabo de hacer una película en donde estamos algunos actores, pues para que te cuente, ya no es tráfico de drogas, sino tráfico de órganos, pero igual es un tráfico, es horrible. Pero fíjate que hice una película el año pasado, que es una película de nacionalidad panameña y española, que tiene actores colombianos también, que no encontró difusión en Colombia. Entonces, que se hacen temas y otra clase de temas, se hacen muchísimas ficciones. Acabo de ver, de hecho, una película que se llama Doble, que es una comedia. Acabo de estar en los premios del FDC, en el Fondo del Desarrollo para la Cinematografía, y sí que hay mucha clase de proyectos, pero normalmente los cineastas, que eso te daría la palabra a ti, Juan, tienen últimamente, y en esta industria que está como siempre ensayo y error, tienen mucha más acogida y beneficio en el reconocimiento artístico que pueden encontrar en otros nichos afuera, como en otros festivales, porque de antemano cuando producen una película saben que el coste no se va a recuperar, incluso recurriendo a la ley del cine, que tiene cosas muy interesantes, y quien quiera interesarse por saber cómo funciona la cinematografía actual nacional, se entere, en donde hay una cantidad de reinversiones de impuestos por parte del gobierno a quienes quieran a nivel empresarial invertir, y todas estas cosas que están en la ley del cine, que en su momento se quiso tumbar y que afortunadamente no se cayó. Pero realmente sí que hay muchos más temas y más exponentes, y de hecho quiero decirles que hay una cosa muy bonita que he visto, pues al menos desde Bogotá, que está muy centralizado, todo lo sé, pero he visto que muchos jóvenes directores que tienen carreras muy bonitas están empezando a hacer otros formatos, series web, e incluso están empezando a trabajar en canales como Señal Colombia o Señal Capital, haciendo series de otra clase de temáticas. Porque creo que además la industria audiovisual en Colombia está viviendo y está sufriendo una transformación muy grande que tiene que ver con la digitalización. O sea, básicamente la mayoría de las personas que están acá y que estamos acá, que tienen la mitad de mi edad, ya ni siquiera se aguantan una película o una serie, y el formato está cambiando tanto que está desplazándose hacia otra clase de contenidos. Y efectivamente los contenidos están cambiando mucho. Es verdad que el día en este festival estamos... La polémica y el tema a tratar es narcotráfico, de la coca al cacao, pero es verdad que cada vez más hay
hay nuevos autores muy interesantes que estaría muy bien que exploráramos un poco la cinematografía para ver que ya hay otros ejemplos y muy interesantes. Jimmy, hay una pregunta por allí, no sé, el micrófono. Héctor, discúlpame, allá la niña, gracias. Bueno, ahí la niña atrás y luego entonces aquí Discúlpame, no te había visto. Ok, bueno, esta pregunta puede ser ya tanto para Juanita o para el director. Mi pregunta se basa, el mundo, por decirlo así, ¿no? Globalmente, conocen a Colombia como un país basado en el narcotráfico. O sea, tú vas en Estados Unidos, México, en cualquier lugar del mundo y dices, ¿por qué conoces a Colombia? ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente cuando uno dice Colombia? Narco, Pablo Escobar, cocaína, cosas así, ¿me hago entender? Entonces, usted como cineasta o la señorita, ¿por qué les llama tanto la atención seguir expresando ese tema del narcotráfico internamente y no tratar otros temas para como quitar esa fama del narcotráfico exteriormente, para dar una mejor fama aparte del narcotráfico? Pues no, mira, o sea, yo no sé por qué nos aterra tanto vernos en un reflejo que es el cine. O sea, estamos viéndonos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no nos podemos ver? Y al no vernos, estamos ocultando. Creo que es como un alcohólico que niegue que es alcohólico. O sea, nunca se va a curar. Lo primero tiene que aceptar. Y pues, yo no voy a hacer más películas de narcotráfico, pues, no porque crea que se han hecho muchas, sino porque tengo otra intención de hacer otra película que es totalmente diferente. Es una película de suspenso, no tiene nada que ver, pero pues yo me sentía en la obligación que tenía que mostrar lo del país, comunicar. El país es un país violento y la violencia es comunicación y la violencia es un medio para tener poder. Entonces, ayer les hablaba de un filósofo coreano que habla de la violencia pura. La violencia pura es cuando ya se tortura y se mata a la otra persona y se termina con la alteridad, o sea, se lo acaba totalmente. Y en mi película sale una escena de una masacre, y una masacre, ni siquiera una masacre pienso yo que es violencia pura, porque se está comunicando. Entonces, yo no sé, pues los que miraron la película ayer, la escena de la masacre, cuando yo estaba haciendo casting, llegó un paramilitar, verdadero ex paramilitar, a hacer casting para la película. Y se puso a hacer la escena que los tenía que amenazar a las víctimas, y yo no había escrito esas líneas, y lo hacía bien. Entonces un amigo me decía, oye, ¿tú escribiste eso? Le digo, no, él se está inventando. Y después yo le decía, mire, es que no tiene que actuar así, tiene que cambiar. No, decía, es que la gente tiene que saber por qué va a morir. Es que una masacre tiene 10 puntos, decía. El primero es saber, bueno, me los nombraba a todos, el primero es saber que el Estado no existe. El segundo es que nosotros, entonces estaba comunicando. Y no hay violencia pura, hay una violencia de comunicación y no la están, constantemente estamos bombardeados por ese tipo de violencia. Y cuando hacemos una película, pues no, se arma el gran escándalo que estamos haciendo una película de narcotraficantes. O sea, no tengamos miedos de vernos quienes somos, que eso sí es un problema. Pienso yo, no sé. Wow. De todas maneras, creo que es importante anotar también, Juan Carlos, lo que hablábamos ahora, y es que si realmente miramos la cantidad de películas que abordan el tema del narcotráfico, no son tantas como parecieran, ¿cierto? Es posible que sean más publicitadas, pero no necesariamente son más. Discúlpame Héctor, discúlpame el micrófono aquí para Nicolás. Primero, espera un momentico, le damos a Nicolás primero. Carlos Ernesto, dos preguntitas más, por el tema del tiempo se nos alarga la película. Dos preguntitas más. Gracias, Carlitos. Me sumo bastante, creo que un poco a tu preocupación, y creo que el asunto no es de vernos tanto en esa contracara que es el cine, sino que qué contenido también hay y se está presentando y se está viralizando. Y voy precisamente al punto de que cuando se habla de narcotráfico,
cuando se incluye todo este tipo de problemática, lo único que se hace es reproducir, creo que en gran medida son una serie de estereotipos culturales de lo que mencionaba por ahí una intervención sobre el tema de lo narcocultura, que finalmente es un ejercicio completamente despolitizado. Y despolitizado en el sentido que no reconoce la problemática que implica el narcotráfico y al no reconocerla ni siquiera dimensiona cuáles son sus diferentes aristas, sus diferentes esferas. Entonces creo que nos duele que el tema del narcotráfico se viralice de una forma tal que no se reconocen los dolores, las muertes, los sufrimientos que ha dejado y que esa reproducción de esa cultura propicia una serie de consecuencias masivas como lo es el tema electoral tan aparentemente lejano, pero que finalmente se monta un presidente también bajo un discurso en contra de una situación problemática que no desconocemos, que precisamente la generalizamos y en ese sentido, aunque suene un poco contradictorio, la reducimos en un solo punto y insisto, y creería, y también un tanto en forma de pregunta, sería cómo vincular un carácter eminentemente político que debería tener la reproducción o la creación de un film sobre narcotráfico, pero que reconozca realmente lo que implica para las personas del común este tipo de problemáticas. Ok. No. Lo puedes hacer también, ¿no? Puedes escribir el guión, digo. No, es verdad, es verdad. No, mira, sabes, son muchas preguntas, ¿no? Pero no. Quería decir una cosa de pronto que tiene que ver mucho con una cosa que de pronto habría que revisar, pero revisarnos. Y es que normalmente el problema de las estructuras de los guiones tiene que ver con personajes heroicos. Heroizar los personajes también tiene que ver con una estructura narrativa muy antigua, aristotélica, que es como un personaje, ¿no? Que está acá, da un giro y a través de una historia magnifica sus actos y sale victorioso, ¿cierto? Eso es una cosa, y otra cosa es que las historias suelen contarse siempre desde el punto de vista del ganador. La misma historia está escrita así. O sea, es así de triste, ¿no? Y el tema es que el ganador en los valores de nuestra sociedad también está muy relacionada con el capital, el estatus y una cantidad de cosas. Entonces tendríamos que revisar más bien cuáles son los valores que tenemos socialmente para finalmente querer escribir la historia del ganador o de ese que de la nada termina siendo, ¿sabes?, lo más grande. Porque el punto es, pero digo, hablamos de los cineastas y de los escritores como si fuéramos marcianos, como si fueran marcianos que están allá, ¿no? Son personas que hacen parte de nuestra misma sociedad. Por tanto, el tema es cuáles son los valores que tenemos dentro de la sociedad para querer escribir esa historia, ¿no? Ese punto. ¿Por qué heroizamos eso? ¿Por qué admiramos eso? ¿No? Porque hemos hablado del narcotráfico como una conducta muy compleja que incluye demasiadas cosas, pero ¿por qué como humanidad, desde luego, siempre estamos escribiendo las cosas desde el ganador y en nuestra sociedad aspiracional? Porque queremos relacionar el ganador con la adquisición, el capitalismo y una cantidad de cosas más. Entonces creo que son muchas cosas las que tendríamos que evaluar, sintiendo además que el artista y la persona que escribe y todo esto pues es alguien más que está en tu casa comiendo en el almuerzo del fin de semana, ¿no? Entonces esa es una reflexión no de una persona sino de una sociedad completa que se mira a través de quienes tienen la oportunidad de expresarse. Bueno, Héctor, entonces la última pregunta, no sé quién estaba aquí del que... No me quiero quedar con las ganas. Un amigo me decía que cuando uno había la oportunidad de hacer algo justo, había que hacerlo.
Y yo creo que aquí lo importante es reconocer los grandes valores que hay en el autor, en el director de esta película, porque personalmente nunca había visto algo parecido hecho en Colombia. Lo felicito, creo que ha sido la película más hermosa que he podido ver en todos los sentidos, la forma como la música se adapta, una música folclórica, una música nuestra, a toda la trama, la forma como trata a un personaje real de la manera más auténtica, un personaje que lleno de defectos como cualquiera de nosotros, lleno y que sin embargo corona la situación finalmente, ¿no? Como suele ser en la realidad, nosotros sufrimos, nosotros aguantamos, pero llegamos. Lo felicito. Bueno, muchas gracias. No sé si, pues porque realmente vinieron, pues además de conversar un poco, pues es ver cine, ¿cierto? Ver películas. Entonces, no sé si sus mercedes quieran cerrar esta conversación con algo que recomendar, decir, invitar. No, pues resta decirles que esta película que van a ver es realmente muy importante, que hace parte de la nueva oleada del cine nacional. Yo, por ejemplo, personalmente, que tengo la oportunidad de conocer a una de las directoras, y a Ciro Guerra, a Cristina y también a Natalia Reyes, con quien he tenido el gusto y el placer de trabajar, debo decir que me siento muy orgullosa como colombiana. Es una película que tiene que ver con esta temática, pero que además, como decía Juan Carlos, tenemos que alejarnos un poco y darnos cuenta que es una historia que pasó hace más de 30 años y que curiosamente sigue despertando muchísima curiosidad a nivel internacional, por lo cual estuvo en la quincena de realizadores de Cannes. Y gracias a películas como esta, otras ficciones también se están creando y seguramente se van a seguir generando en nuestro país. Y una cosa más, personalmente quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Sé que quieren ver la película ya y aún así se han quedado al conversatorio. Son un público muy especial. Quiero decirles que personalmente apoyo la causa de la educación nacional. Sí. Apoyo la causa de la educación. Creo que es quizá más importante que la industria. Que si hay una industria muy opulenta sin educación, las cosas también se van, como se ha ido con nuestra opulenta industria de una economía sumergida sin educación, que creo que ha sido uno de los grandes problemas del narcotráfico y todas sus aristas, de cómo de la nada y sin herramientas lo tenemos todo y simplemente no tenemos límites. Siento que la educación es muy importante y que hay que seguir luchando por la educación y la salud en nuestro país, que sin eso no hay cambio que se pueda producir. Y muchas gracias a Sin Excusa, a Luila, a Neiva, a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Decirles que por favor no traguen entero, que recuerden que hay que tomar distancias para ser críticos frente a todo lo que miramos, todo lo que nos cuentan. Y muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Muy amable.